23 seguía eligiéndonos. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día, buen mediodía. Este flamante 5 de septiembre, ¿cómo están ustedes? Uno puede cerrar los ojos, sí, claro, estás en el 2023. Estamos en el 2023, pero es un túnel del tiempo todo el tiempo. Cuando no tenés resuelto historias fundamentales, sobre todo en una sociedad que no le va encontrando la vuelta a cómo ponerse de acuerdo. Y a modo de espejo de las últimas décadas, hay historias que no coagulan. Ayer estaba hablando voy a saludar a mis compañeros porque si no, María Caferata, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Martín Bravo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Día. Ayer hablaba con un contemporáneo español, un hombre que más o menos nació en mi edad y en mi generación y ha trabajado también, todavía sigue haciendo algunas cosas como periodista, esto de mirar el pasado reciente. Él es hijo y nieto de la Guerra Civil Española, pero también es protagonista de todos los coágulos de lo que significó terrorismo, de organizaciones, del Estado, de una dictadura como la de Franco, y no coagula porque no se ponen sobre la mesa todas las verdades. Entonces, ¿a qué me refiero? Mientras somos testigos de una mujer que pretende en la política, en la democracia, no solo acompañar a quien quiere ser presidente, y eso sería en consecuencia ser vicepresidenta y estar al frente de aquí muy cerca del Senado, con todo lo que significa, repasar la historia ligeramente. Y en el medio hay hombres, mujeres, pibes que no están, y entonces es difícil. Negar, admitir, no son niños que alguien va y en el aula se le cayó algo así. ¿A quién se la rompió? Los chicos se miran cómplicemente o acabezan y no se rompió nada. Entonces recogen los pedazos rotos. ¿Y esto qué pasó? No sé. Y muchos y muchas sabemos qué pasó. Entonces ese es un tema. Tratemos cualquier tema, en diputados, en senadores, en el club, en un café con un amigo, con nuestras parejas. Si no está resuelto, hace ruido. Vamos a hablar un poco igual de negacionismo. Vamos a hablar de eso, Yo ¿no? traje varios proyectos. Esto es una discusión circular que tenemos cada 24 de marzo sobre qué se hace, porque Sí. suelen ser las consignas en el Día de Memoria, Verdad y Justicia. Es, bueno, qué se hace con los que todavía niegan o banalizan el terrorismo de ¿Qué Estado. se hace con la memoria? ¿Qué se hace con la verdad? ¿Y qué se hizo? Sí, se hizo justicia, claro. Y sistemáticamente, ¿no? Generacionalmente también hay que volver a contar lo que sucedió, esa victoria que se tuvo luego de los procesos de los infinitos juicios que hubo, que no solamente sirvieron para condenar a los responsables, sino para saber lo que sucedió. Pasa que también es cierto, y esto es contemporáneamente, hay un juicio emblemático, que es el juicio de la Cámara Federal con las cabezas de la historia, cabezas militares. Los dueños de las empresas siguen dando vueltas, o de las iglesias también. Pero en el devenir, con la democracia también tuvimos obediencia debida y punto final, un alzamiento de Semana Santa. También tuvimos en el 90, cuando conducía el país Carlos Saúl, indulto. A ver si nos entendemos. Hasta que se le encontró apenas un espacio judicial para decir que el secuestro de bebé y muerte de seres humanos era un delito de lesa humanidad. Y por eso se pudo volver a poner los juicios en carrera y se pudo condenar. Entonces, todo ese circuito, yo no fui, obediencia debida, punto final, indulto.
Indulto, incomprensiblemente, indulto. Y después nuevamente los juicios. Es un tema, una sociedad que no termina de coagular, aunque los asesinos tengan 80 y pico y en la casa. Es difícil. Sí, y de vuelta también lo que habilita. Yo recuerdo también lo charlábamos fuera del aire un poco, Sí. qué es lo que también sucedió un poco durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se habilita la puesta en duda, lo que termina generando al fin y al cabo es la explosión de tal vez un montón de incluso funcionarios que ya tenían esta idea y tenían este pensamiento que lo pueden decir así como si nada. Fue lo que Lo dicen motorizó como el fallo si del 2 nada. por 1 de los Como genocidas. si A ver, nada. después tiene consecuencias concretas que puede ser la reducción de penas a personas que están detenidas por el exterminio. Entonces hay que andar con cuidado y más porque lo que estamos hablando es algo que sucedió en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Si vos lo estás viendo en todo el país, No, esto pasó acá en Buenos Aires. Esto pasó acá en Buenos Aires. Intentó suceder acá en el Congreso de la Nación. No sé si se acuerdan cuando Alberto Acef, diputado del PRO, intenta presentar un libro que tiene que ver con la Tal cual. estafa de los desaparecidos. Tal cual. Acá en la biblioteca Acef piensa de esa del manera. Congreso. Él piensa de esa manera. Lo detuvieron. Ayer, no se pudo llevar a ayer cabo. avaló la presentación. Sí, Acef el es acto. eso. Acef es eso. Ayer se pronunció explícitamente, sí. Acef es eso. Pero, Acef a ver, es eso. ¿cómo se habilita, no? Porque en el Congreso se pudo detener porque era claramente un acto que era claramente negacionista, ¿no? Y ponía el eje en dudar y banalizar lo que sucedió durante el terrorismo de Estado. Ahora, en un nuevo escenario electoral, con un Javier Milei y Tea Villarroel que sacaron el 30% de los votos, se logra llevar a cabo en la legislatura y te habla sobre la sensación y el clima que tener los nuevos tiempos que habilita que espacios institucionales puedan llevar a cabo estos hechos que hace un año no se podía hacer. Entonces te prepara un poco para lo que va a ser los próximos años, porque no es solamente, porque uno puede plantearse la discusión de qué se hace también con las víctimas, porque al final del día son familiares de víctimas. Ahora, lo que se Ese está es el escondiendo- mecanismo. El mecanismo que se planteó en este caso no se presentó como un acto negacionista explícitamente, sino que se presenta como un reclamo de reparación a las víctimas. Ujú. El tema es lo que está atrás, Exacto. porque es también, hay que generar una discusión de hasta qué punto se puede negar ese acto cuando se presenta como de reclamo de reparación a las víctimas. El tema es lo que sabemos que está atrás, Ujú. Sí, y haciendo un por poco de otros historia. pronunciamientos de Villarroel, ¿no? Por Villarroel y porque sabemos que en los 80, durante toda la transición democrática, el argumento que se sostenía era precisamente de la existencia de dos violencias y la existencia de dos La demonios. teoría de los dos Y demonios. incluso cuando, a ver, en Una Más, en la CONADEP y demás, también se juzgó en paralelo a los líderes guerrilleros que también fueron indultados en los 90, pero también sistemáticamente estaba muy presente la idea de que hubo dos violencias que chocaron y en todo caso hubo una violencia que generó la violencia más inmensa y estatal que terminó desapareciendo Claro, no a se la puede otra. comparar con el terrorismo de Estado, ¿no? El terrorismo de Estado es... Pero no vuelve se a puede estar poner esta idea al de mismo- al guerra, mismo la nivel. idea, y Villarroel lo mencionó, Bueno, habló de vuelta ayer de guerra. hubo alusiones a una guerra, ¿no? En la legislatura hubo, por más que guste o no, dijeron fue una guerra y ahí ya se pasa a poner de manera Yo explícita tuve una ese discusión, pensamiento, ¿no? hasta incluso pública. Discutí con alguien parecido a colegas, que ahora en la vida ha demostrado que forman parte de operaciones. Uno que ha cubierto guerras, que decía, en la guerra no se secuestran pibes, en la guerra no se... Me dice, sí, en la guerra sí, pero son después juzgados por delitos. Si vos entras a una aldea y viste a una mujer sola y la violaste, y para violarla mataste a la criatura, eso no es la guerra. Un crimen de guerra es. Porque tampoco es un crimen de guerra. Que vos hayas violado a una mujer que estaba con un niño porque ya habías matado a alguien que trató de defenderse, eso no es la guerra. Entonces, el tema es muy... una vez más. Pero pasa que como lo especulan electoralmente, este es el tema. Bueno, compañeritos, ¿se puede prender un poquito el aire? Un poquito el aire, por favor. Un poquito. Gracias. Vamos con Gonzalo. Que ayer me hizo reír tanto. Ahora vamos a mostrar. Dale, vamos con Gonzalo.
Buen día, Horacio, para vos, para Mary, para el querido Martín. Nosotros ya estamos aquí desde tempranito, en la previa de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que va a comenzar a partir de las 15, con la presidencia de Facundo Manes, en un día fundamental, Horacio, porque este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 es una de las grandes expectativas que, por lo menos aquí en la Cámara de Diputados, entendemos que desde el oficialismo intentan impulsar para aprobar dentro de un paquete de iniciativas que, en conjunto con el régimen de promoción del gas natural licuado y de licencias parentales, esto viene de larga data. Ya sabemos que es un paquete de propuestas que se querían aprobar desde hace unas semanas atrás. Por ende, hoy hay expectativa porque esto en principio se llegue al quórum para poder empezar la comisión y luego sí, para darle la aprobación necesaria y luego sí vaya al recinto. Pero al mismo tiempo, déjame decirte, y luego voy a volver al comienzo de la agenda, vos sabés, Horacio, que el jueves a las 9:30 de la mañana va a estar aquí presente Paula Wachter. Ella es la directora ejecutiva de la Red por la Infancia. Va a estar hablando en la comisión bicameral entre senadoras y diputadas, 5 senadoras, 5 diputadas que conforman esta comisión bicameral por los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Qué interesante eso, me interesa un montón. Sí, y sabés que lo voy a unir también con algo que estaban hablando, porque el tema principal va a ser cómo está la Argentina hoy en día en relación a políticas públicas y a legislación posible en un futuro no tan lejano, más bien cercano, respecto al abuso infantil, al abuso sexual en las infancias. Difícil. Por eso digo que sí, muy difícil, muy fuerte, pero que está muy bien que aquí se aborde. Por supuesto. Y que sobre todas las cosas se trabaje mucho en la prevención. Por eso va a ser más que interesante conocer lo que va a suceder en el Salón Arturo Illia, en el Senado, en esta comisión bicameral que se va a reunir el jueves 9:30 de la mañana. Que no es el comienzo del cronograma de esta agenda que vamos a repasar, pero sí es la novedad hoy por lo menos, porque esta comisión se sumó ayer y por eso vale la pena actualizarla, Horacio. Bueno, pero la realidad indica que hoy... Sí. Hoy a las 3 de la tarde está previsto esta comisión de Ciencia y Técnica, me decís, convocada por Manes, entre otros. Exactamente, sí, y donde va a haber otros proyectos también, va a haber reconocimiento a distintos investigadores e investigadoras. Claro. Sí. Recordemos que va a estar Micaela Camino, ella es una investigadora del CONICET que va a estar siendo justamente reconocida. Estará Florencia Cairol, otra investigadora que será reconocida. Y va a estar también el reconocimiento para Luis Caffarelli. Él ha logrado, me suena Luis Caffarelli, Horacio, el premio. Bueno, él es un matemático argentino que ha sido premiado con el premio Abel en Noruega, que este premio Abel, que se entrega justamente en este país, es reconocido como el premio Nobel de la matemática. Ahí va, ahí va. Lo habré leído con interés, Martín, que va a haber... no hace mucho. Sí, sí. Sabés que hay distintas investigaciones que lógicamente que realiza y hay 3 legisladores que han presentado proyectos para destacar y reconocer justamente la premiación para con Caffarelli. Así que será sumamente interesante también, además de esto que venimos hablando del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Mañana tendremos la Comisión de Discapacidad a partir de las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía tendremos la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto con la presidencia de Eduardo Valdés. Así que una agenda bastante interesante para esta semana que va a comenzar hoy a partir de las 3 de la tarde. Bueno, por supuesto estaremos atentos. Gracias, queridos. Cuando vos lo dispongas, hacemos el ida y vuelta. Un placer, Horacio. Gracias, sí. A ver, Eduardo Fernández nos visitó con su mejor predisposición y compromiso y habló de negacionismo para Diputado TV y, entre otras cosas, dijo. Primero, yo he presentado un proyecto al respecto. Creo fundamentalmente que es una cuestión cultural, que el pueblo argentino lo viene dando, que el nunca más es un hecho que reunió a ciudadanos y ciudadanas de distinto origen partidario en algo fundamental, el respeto de los derechos humanos.
que luego transitamos también el camino de memoria, verdad y justicia. Y nuestro país fue ejemplo en el mundo buscando ese elemento no con la venganza, no con la revancha, sino a través de un largo camino de buscar justicia. Ese es el camino. Ahora, en este proceso, pocos se atrevían a reivindicar hechos referidos al terrorismo de Estado, porque de eso estamos hablando. Y donde hay un delicado equilibrio también entre lo que es libertad de expresión, ustedes como periodistas también está la lógica precaución ante cualquier proyecto de ley que pueda tocar esa libertad de expresión, que puede ser legítima, en el marco o con los límites que establece la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la que esa libertad de expresión no vaya en contra de ese mismo derecho de libertad de expresión. Porque cuando me dicen, bueno, pero los periodistas pueden decir que no fueron 30.000 o que hubo de tal lado violencia, que es cierto, lo que no se puede hacer es, luego de un proceso en el que han quedado demostrado la responsabilidad del Estado y qué es lo que significa un Estado terrorista, y de un proceso dictatorial donde los periodistas no pudieron opinar, en realidad, porque hubo desaparecidos, porque hubo control en el arte, vida, en el espectáculo, todo. Nosotros ese es un límite. Por lo tanto, es necesario incorporar a la legislación penal esa figura, buscando la forma y los cuidados. Claro. Ahí está don Fernández diciendo lo propio con sus convicciones y tratando de mirar más cerca y más lejos y compartir su compromiso. Cafferata ha hecho un trabajo porque esto no surgió espontáneamente. Cuéntenos, María. Sí, vamos a hablar un poco de negacionismo, porque ayer hablabas con algunos dirigentes y representantes de organismos de derechos humanos y planteabas este dato de que no solamente lo estuviera encabezando una persona que es diputada de la Nación y candidata a vicepresidenta de la Nación, sino que se hiciera en un ámbito institucional como la legislatura porteña, que se hiciera en un ámbito institucional. Y lo que te plantean es, bueno, vos hoy tenés un problema en esos términos, que no tenés una ley contra el negacionismo. Haciendo hincapié en las responsabilidades. No hay una ley contra el negacionismo, hincapié en las responsabilidades que tienen los funcionarios y las funcionarias públicas. En Alemania hay. En Alemania, y vamos a ver, no solamente en Alemania, Francia, Bélgica, hay un países montón que vivieron, Alemania, que tuvo nada más ni nada menos que el nazismo, media palabra vinculada con esa barbaridad y crueldad, vas preso un rato largo. Acá no, acá puede decir cualquier cosa. Ayer un tipo le preguntaba, ¿usted está de acuerdo con el robo de bebés? Pero eso no es verdad. ¿De qué me estás hablando? Me dijo, no hay pruebas. Hay entre 400 y 500 chicos que se están buscando. ¿De qué me estás hablando? Entonces, parafrasear lo más brutal de la historia, entonces... Bueno, a ver, yo traje 3 proyectos que son de diferentes años para entender que esta es una discusión que se da sistemáticamente en algunos sectores, es viejísima y cada 24 de marzo, insisto, es, bueno, ¿qué hacemos con los discursos negacionistas? ¿Los sancionamos? ¿No los sancionamos? ¿Sirve de algo? ¿Cómo va en contra de la libertad de expresión que yo te prohíba poner en duda el número de 30.000? Esa tensión que existe, no solamente existe en la Argentina, sino en general con los discursos de odio y negacionistas en todas partes del mundo sobre qué se hace con los discursos intolerantes que niegan el exterminio, la tortura y el sufrimiento de miles de personas. No está definido, vos hablás con personas de organismos de derechos humanos y te dicen, para mí no hace falta una ley de negacionismo, no es la herramienta, hay que ir por el otro lado. Las abuelas y las madres han hecho un trabajo en las escuelas, en primarias, muy particular sobre cómo impartir memoria por otras formas. Bueno, es una tensión que existe, no todo el mundo, no hay... han hecho un trabajo increíble, yo me acuerdo, estoy hablando, qué sé yo, 25 años, 30 años.
acompañar a Nora Cortiñas, a Estela, a colegios, con debates con chicos de diferentes niveles. Han hecho ellas personalmente, bancándose toda su historia trágica en un mano a mano. Es muy difícil, muy difícil. Hasta en Pacha Pacha, me acuerdo, que le ponían las voz a las abuelas Pero de los plenamente. dibujitos sobre el capítulo de la dictadura Pero militar. Hay un- plenamente. Y después te aparecen 2 o 3 tipos. Yo ayer estaba viendo... yo el otro día le dije a Miriam Lewin, que ahora está al frente de... ¿Cómo se llama el organismo, Mabel? Que está al frente de Miriam Lewin, que tiene que ver Nodo. defensa del público. No de lo que Y no querían crear con tienen, discursos no, de no odio, tienen sí. acción judicial. Digo, ayer escuchaba a un tipo que viene del sótano de la condición humana con 1 hora de aire. 1 hora de aire. Mirá que piel de elefante, piel y corazón fuerte para poder intelectualmente poder confrontar con datos, con todo, no con la puteada barata, berreta, resolver. No. Yo era inconcebible sobre vida, sobre biografía, sobre telas, sobre. Yo no, hay cosas que yo no. Estaré grande y más igualmente sensible como en todos los tiempos y comprometido como siempre. Y la conciencia de que ¿Tiene se problemas siga- este micrófono? Bueno, Dale, al demás repasamos no un el poco. tuyo. Seguime conmigo y vos, mientras María va arreglando técnicamente la historia, cuando termine María, ¿de qué trajiste? Tenemos 2 temas. Uno tiene que ver con la regulación, el proyecto para regular los alquileres temporarios. A veces pasa en el Congreso. Hoy martes va a estar en el Senado eso. Eso justamente, sí, mañana. Pasa a veces con los proyectos en el Congreso que se debaten en las 2 cámaras. En el Senado tenemos una discusión por un lado y acá en la Cámara de Diputados Paula Penaca, diputada del Frente de Todos, presentó su proyecto. Tienen puntos en común, así que hay que ver cuál avanza. A veces pasa que avanzan en las 2 cámaras. En diputados Pero en todavía el mismo no. sentido, no, chocan. Claro, en algún momento tiene que haber un acuerdo. Una coincidencia. Tienen que cruzar los senadores o los diputados de Cámara para que, unificar el texto. Tiene bastantes puntos en común. Nosotros vamos a desarrollar el de diputados. Ah, bueno. Hoy es martes. ¿Hoy es la discusión en senadores o es mañana? Mañana. Mañana miércoles. Sí. Mañana miércoles. Miércoles y jueves. Cristina no está en Buenos Aires, ¿no? No sabes. Cristina. No, digo por si tengo va a estar en el Senado. ese dato, pero calculo que puede estar mañana. Puede estar. En realidad ella tiene que estar cuando hay sesión. No mañana es comisión. No nada en más. debate en comisión. Ah, listo. Bueno, ahí hemos recuperado la caferata. Entonces, sigamos con el tema. Vamos a del los 3 negacionismo. proyectos. Dale. De vuelta, diferentes periodos históricos para entender que es una discusión sistemática. Primero traje Patricia Munier, hoy en día no es diputada nacional, lo era en el 2021 cuando presentó el proyecto. Que era de los diputada, maestros, ¿no? El Frente de Todos y de SADOP, sí, del Sindicato de Docentes Privados a nivel nacional. ¿Qué es lo que propone el proyecto? La sanción de 6 meses a 3 años de quien públicamente hiciera declaraciones que tiendan a legitimar o reivindicar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado durante la última dictadura argentina cometida el 24 de marzo del 76. Vamos a seguir para entender, porque acá hay una diferenciación entre los que solamente buscan responsabilizar a los funcionarios tal vez y otro que es una política que afecte a todos los ciudadanos. En el caso de Munier, bueno, es a toda persona que se pronunciara con discursos que pudieran negar lo ocurrido en el 76. Ahora, los funcionarios públicos sufrirán, además de esa pena, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. Una vez cumplida la deshabilitación, deberán acreditar una capacitación en materia de derechos humanos. Es decir, si, por ejemplo, un funcionario o una funcionaria nacional hace discursos negacionistas, como hicieron bastantes el día de ayer, y hay una condena, y la condenan, por ejemplo, por 1 año o 6 meses, el doble de ese periodo de tiempo de la condena va a ser el tiempo que va a estar inhabilitada para poder ejercer cargos públicos. Lugares donde se aplicaron penas contra el negacionismo aplicado a lo que fue el exterminio de los 6 millones de personas exterminadas por los nazis. En Francia, en Alemania, en Austria, en Bélgica, en Hungría, Italia,
Grecia, República Checa y Suiza, entre muchísimos otros países, negar el Holocausto se considera un delito. Es decir, no es solamente Alemania y Francia donde tuvo bastante presencia el nazismo. Todos, gran parte de Europa, negar el Holocausto te lleva a una pena. Así de sencillo. Vamos a la próxima placa. Es increíble, ¿no? A veces me cuesta correrme de experiencias personales. A ver, invitado por el gobierno alemán para contar, y justo coincidió con Miriam Lewin, mira vos, ella iba por el Canal 13 y yo en aquel momento fui por Canal 2 por América. Una recorrida por los campos de concentración, nos llevaban a mirar, a recorrer estudiantes universitarios para confirmar que no podían negar que en esos espacios, ahora de memoria, había ocurrido lo más bestial del ser humano. Detención y exterminio. 1 millón de pibes se llevaron, ¿eh? 1 millón de pibes. 1 millón de niños. 6,5 millones solamente de judíos. Y hay quien lo negaba. Tenés tipos como Le Pen y otros, los niegan en Francia. Porque además hubo un sector importante de la sociedad que colaboró. Y no te digo en Alemania, en países como Francia, por ejemplo. Colaboraban. El tipo invadía y había quienes colaboraban. Algunos para sobrevivir y otros porque estaban convencidos. Terminó la guerra y se terminó. ¿Qué pasó? Nuremberg y todo lo que pasó. Entonces, atención, no es un juego. No es un juego. No, y recordar que el negacionismo no es simplemente algo tan lineal como el negar que hubo terrorismo de Estado, sino que puede ser poner en duda el número, este juego constante y esta referencia constante que se hace en ciertos sectores de la política de agarrarse de, no te vamos a poner en duda que son 30.000 desaparecidos, pero en el hecho de dudar los 30.000 desaparecidos, que son más que nada una consigna porque pero no se sabe el número. Negás la figura del desaparecido. Esto es lo más brutal. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver de esa conferencia de prensa, el asesino dictador Videla, cuando le pregunta, creo que Nacho López López le pregunta, que en aquel momento trabajaba para La Nación, después fue vocero presidencial. Y los números que tenemos, los datos que tenemos, y Videla, en su cinismo más brutal, diciendo, no está. No está. El que no está es un desaparecido, admitido por el propio dictador. Entonces, esa figura, después se trabajó con esa figura. Bueno, ¿qué es lo que sostiene? Traje diferentes extractos de cada uno de los proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que sostiene la diputada? Que deslegitimar las formas de odio o hostilidad, sancionando las raíces de los discursos y de las prácticas del negacionismo, representa la obligación estatal de reparación, de memoria, de verdad y de justicia, siendo de carácter fundamental tal medida, a fin de promover los derechos humanos y para fundamentar una pedagogía pública de los mismos, ¿no? Esta cosa, la cuestión pedagógica de enseñanza y de sostener en el tiempo qué fue lo que ocurrió durante esos años. Vamos al próximo proyecto. Me doy cuenta que es una maestra, ¿no? Exacto, totalmente, no había pensado. Claro. El de Eduardo Fernández, que recién vimos en el tape un poco que él lo había presentado, diputado hoy cordobés del Frente de Todos, que lo que hace es más específico, incorpora en el Código Penal los delitos de negacionismo y apología del genocidio y crímenes de lesa humanidad y presenta 2 opciones, una sanción de 3 meses a 2 años o una multa de 10.000 pesos a 100.000. Eso también son alternativas, no todos penan con años en cárcel, algunos son multas, digamos, en cuestión de dinero, porque también se mete todo el discurso respecto a de qué sirve el punitivismo, particularmente en cuando lo que se busca hacer es hegemonizar con un discurso sobre lo que pasó durante la dictadura, ¿no? Que solamente la pena tal vez no es una forma de enseñanza pedagógica para, para la disputa cultural sobre los años de terrorismo. Vamos a la próxima placa. Estaba pensando que, no, más que pensando, recordando, yo lo entrevisté últimamente a Fernández acá en entrevistas, y él estuvo detenido y también estuvo exiliado. No sabía. Yo tampoco, me Bien. noticié por ahí.
¿qué más? Igual que Muriel, de vuelta, ¿no? Una cosa es los discursos en la ciudadanía y otras cosas en los funcionarios públicos. Va a presentar agravantes en el caso de funcionarios y funcionarios públicos, Claro. como la destitución del cargo y la inhabilitación Y sí. especial para ocupar cargos públicos por el término de 10 años ya directamente. Y sí. Vos pronunciás un discurso negacionista, como que hizo Victoria Villarruel. Sí, El día de sí, ayer, sí, 10 sí. años no podés ocupar cargos públicos. La multa en el caso de los funcionarios va a ser el doble y los van a obligar a una capacitación obligatoria en materia de derechos humanos, genocidio y delitos de lesa humanidad. Vamos a ver qué decía el diputado. En la próxima placa. Ahí está. Ah, el último. Horacio Pietragala, ¿cuándo? Horacio Pietragala era diputado nacional allá por el 2019, Hoy está al hoy frente de secretario de Derechos Derechos Humanos de la Nación. Lo acompañaban, la firma era de Pietragala, pero también le acompañaban muchas firmas en las que se encontraba el de Máximo Kirchner. Y lo que hace es incorporar en el Código Penal el delito de negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad, y establece una sanción de 2 meses a 2 años de prisión a quien niegue, reivindique o minimice la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra también ocurridos durante la dictadura cívico-militar de 1976. Vamos a la próxima placa. Vamos a ver. Lo que sostiene es, de vuelta, funcionarios públicos van a sufrir además la inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena, ¿no? Si vemos en la mayoría de los proyectos... no hay casualidades. Estaba pensando mientras te estaba escuchando que uno de los candidatos de Milei en Tucumán, así le fue, era el hijo del asesino Bussi. Domingo Antonio Bussi fue un general que estuvo al frente de lo que se conoció antes del antes, que tuvo que ver con el operativo Independencia, donde el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, había tomado territorio en Tucumán. Durante el gobierno de Isabel, y esto lo sabemos aquellos que cubrimos el juicio a las juntas, el propio ítalo-argentino Luder contó frente a los jueces que se firmó lo que ellos llamaban la aniquilación del enemigo. Conclusión, que Bussi, operativo Independencia, en el ida y vuelta, asesino hasta con sus propias manos, no solamente ordenaba desplazamientos, llega a la democracia y es elegido gobernador. Es elegido gobernador. Fue gobernador electo. Sí. Lo mismo pasó con Chaco, con un coronel que se llamaba Palacios y también, no me acuerdo si era Salta o Jujuy. La vida va. Después, por supuesto, llega el 90, Palito Ortega gana territorio, y el hijo llegó a ser, no sé si diputado o senador, que ahora quiso ser candidato a gobernador. Fue candidato a gobernador, creo que diputado provincial. Diputado provincial. Nunca diputado nacional. Bueno, el caso de Luis Patti también. Luis Patti. A Luis Patti no se lo dejó asumir, ¿no? Y no, tiene 2 muertes a cargo. Pero volviendo a Bussi, en la promo que tenía con Milei era un par de auriculares que cierran y tapan el disparo en un polígono de tiro, diciendo que a los delincuentes hay que meterle bala y qué sé yo. Estaba en problemas. Estaba en problemas porque hay algunos personajes que circulan y no son espontáneos. Hay una gran puesta en escena de estos temas. Te traigo una última frase del proyecto de Pietragala, que también lo traigo. Recordemos que Pietragala es un nieto restituido, ¿no? Tal cual. También. Más Tal allá, cual. no solamente de secretario de Sí, Derechos Humanos, nada sino más ni que nada fue menos, restituido por madres y abuelas de Plaza de Mayo hace ya varios años. Tal cual. ¿Qué sostiene el proyecto? Que si bien aún no se han juzgado a la totalidad de los responsables, podemos afirmar que hoy existe un consenso social sobre lo que significó el terrorismo de Estado en nuestro país. Lamentablemente aún existe un grupo minúsculo de personas que niegan el terrorismo de Estado o mucho peor, que hacen apología del mismo o de quienes están condenados judicialmente por ser sus ejecutores, ¿no? De eso de defender el consenso social que se logró luego de los juicios y del conocimiento de los sucesos. Y claro, y a 40 años de democracia vuelve a instalarse. Rompen el pacto democrático. Lo que quedó en discusión es el tema del grupo minúsculo. Podemos revisar, esto probablemente haya sido escrito antes de las elecciones, ¿no? No, digamos, el casi 30% que sacó Milei tampoco es que todas esas millones de personas van a estar, digamos, a favor de esta posición con la dictadura.
pero también es cierto que por lo menos no genera un efecto contrario al momento de votar, hechos como los que sucedieron ayer, ¿no? Sí, no genera tanto que- repudio para que no deriven un voto. Tal vez no lo hacen Claro. por esos discursos, pero en todo caso esos discursos no generan tanto rechazo. Hacen que para impide- desbalancear. Hay claro. que discutir hasta qué punto es minúsculo porque debe haber estado también pensado lo que pasó ayer. Nada es casual. Claro. Nada es casual. Todo es laboratorio, ¿eh? Todo es de laboratorio. María Rosa Martínez es una diputada. Ella está proponiendo un observatorio de derechos humanos y en diálogo con nosotros dijo: Mira, nosotros presentamos con la red interuniversitaria un proyecto para hacer una especie de... La ley Micaela se ha vuelto casi como una insignia, una especie de proyecto de ley que garantice que todas las áreas del Estado, legislativo, ejecutivo y Poder Judicial, se capaciten en derechos humanos. Y también propusimos hace 2 años que la formación en derechos y en género y diversidad se instalara en los medios de comunicación como obligatoria. Hemos escuchado allí mucho discurso de odio, mucha cuestión homofóbica. Bueno, nos parecía que era fundamental empezar a hacer formación en aquellos que nos forman culturalmente o nos dan información para que eso se asiente. Y hemos propuesto la creación de un observatorio de derechos humanos que nos parece una herramienta muy importante para ir identificando estas cosas que señalaba Cristina, que tiene que ver con discursos de odio, con lawfare, con negacionismo. Y estamos acompañando un proyecto de antinegacionismo, no de manera punitiva. Creemos más que nada en la importancia de señalar que es imposible, después de todo lo que nuestra sociedad ha luchado y ha conquistado en definiciones profundas. Yo el otro día escuché en la sesión de diputados un discurso que parecía retrotraernos a la teoría de los 2 demonios, y nosotros hemos avanzado en identificar qué significa terrorismo de Estado, qué significa genocidio, qué significa cuestiones de lesa humanidad, y no es un avance de un sector, es un avance de los organismos de derechos humanos primero y del pueblo argentino todo. Así quedó demostrado cuando intentaron modificar el 2x1. Entonces, por supuesto que estoy de acuerdo con leyes que instalen esta perspectiva en los medios públicos, en los poderes del Estado y en la sociedad toda, que es donde más instalado está. Ahí está. Bueno, cambiamos algunos minutos de tema. Martín Balbo trabajó y nos cuenta. Dale. Sí, Horacio. A desarrollar uno de los proyectos que se van a tratar mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores. Está convocada para las 12 del mediodía, esta comisión presidida por el diputado oficialista Eduardo Valdés. Lo que se va a tratar es un proyecto de la diputada Mabel Caparrós, del Frente de Todos. Es para instituir el Día de los Derechos de Soberanía sobre la plataforma continental. Vale. Ella propone que sea el 4 de agosto de cada año. En conmemoración al trabajo, dice el proyecto, tiene dos artículos, es muy simple. En conmemoración, esto es textual, al trabajo ininterrumpido durante más de 20 años de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental. Después vamos a ver que a partir de una ley sancionada en 1997 es que se creó esta comisión que, como dice ahí el proyecto, durante más de 20 años trabajó para que se reconociera internacionalmente esta plataforma continental argentina. El segundo artículo del proyecto dice que el Poder Ejecutivo propiciará actividades académicas y educativas de difusión y concientización sobre la importancia que representa la demarcación del límite exterior de la plataforma continental para nuestro país. Un ejemplo de la importancia es, bueno, hace poquito, el mes pasado, hubo un reclamo de la Cancillería Argentina a Chile porque, bueno, tomó como propio, a partir de un mapa de la Armada, una parte de la plataforma, una parte importante de la plataforma continental argentina. Bueno, que haya una demarcación
refrendada por ley, es justamente muy importante. Vamos a la próxima placa, la historia de por qué el 4 de agosto. La copla se creó a partir de la ley 24.815, sancionada, como decíamos, en 1997, para establecer el límite exterior de la plataforma continental. Fue una comisión interministerial presidida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y con un miembro del Servicio de Hidrografía Naval y otro del Ministerio de Economía. Esta comisión trabajó durante varios años. La demarcación se hace en base a referencias hidrográficas, geofísicas y geológicas. Bueno, eso es un tema técnico, pero llevó tiempo. Recién en 2017 la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, esto es un organismo internacional, aprobó las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite exterior de la plataforma, y el 4 de agosto, acá llegamos a por qué el día, el 4 de agosto de 2020, esto fue en plena pandemia, en una sesión remota, el Congreso aprobó la demarcación del límite exterior de la plataforma continental con la sanción de la ley 27.557. Esas sesiones remotas con las pantallas, que ahora parece que fueran lejanas, ¿no? Pero no pasó tanto tiempo, 3 años. Hace 3 años que se aprobó esta ley. Vamos a la próxima placa, si es que hay una más, ¿no? Esa era la última. Bueno, entonces, para agregar lo que decíamos del incidente que hubo el mes pasado, Cancillería presentó una queja por un mapa de la Armada chilena que se adjudicaba a espacios marítimos argentinos. Esta es una discusión que tiene bastantes años entre Chile y Argentina. Nada menos que 5.000 kilómetros cuadrados. Se adjudicaba el mapa chileno de la Armada. Hubo una queja. Y lo último, esta sanción, el 4 de agosto del 2020, fue casi por unanimidad, con un amplio respaldo de todos los bloques. Hubo 238 votos a favor, únicamente 2 abstenciones de Nicolás del Caño y Romina del Pla. A veces esos planteos que tiene la izquierda, pero bueno, con un amplio apoyo fue sancionada esta ley, y por eso la diputada propone que se instituya este día, ¿no? El 4 de agosto. Bueno, ¿listo? Estamos. Bueno, dale. Avanzamos. Hoy a la tarde, a las 3 de la tarde, en la sala 3, se reúne la Comisión de Ciencia y Tecnología, eso que nos había anticipado Gonzalo. Hay un proyecto de revisión sobre el Plan Nacional de Ciencia del 2030, es decir, estratégicamente mirar un poco más para adelante. También quieren hablar sobre el 10 de abril de cada año como Día Nacional del Investigador o la Investigadora, científica, claro, más proyectos de resolución. Hemos preparado un informe para ver cómo, cuándo y dónde. Mira. El pasado 1 de junio, la Cámara de Diputados de la Nación recibió al ministro de Ciencia, Daniel Filmus, en el marco de una nueva reunión informativa, la segunda que realizó la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, que preside Facundo Manes. Justamente fue el legislador radical quien se encargó de remarcar la importancia que tendrá este proyecto de cara a un futuro no tan lejano para nuestra República Argentina. Es la segunda reunión que convocamos para tratar el proyecto impulsado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que propone al Congreso de la Nación aprobar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, y siendo un proyecto de relevancia estratégica para el país y con implicancias a mediano y largo plazo, consideramos importante que sea informado a la comunidad y debatido en profundidad por los especialistas del sector. Asimismo, hemos recibido notas de apoyo al tratamiento de este proyecto por parte de las autoridades gubernamentales de ciencia y tecnología de todas las regiones del país, de Admira, la CGT, la CTA, la UIA, APIME,
Las mismas fueron distribuidas hoy a los legisladores de esta comisión. Este Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 tiene 10 ejes fundamentales que se fueron explicando en esta misma reunión. Además, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, explicó no solamente la importancia del vínculo entre el sector público y el privado para avanzar, sino además contó cuáles van a ser los plazos que necesita la Argentina para avanzar en esta materia. Estamos tratando un proyecto que, como sabemos, tiene media sanción del Senado por unanimidad, lo cual nos enorgullece. Quiero agradecer especialmente a Germán Martínez, el presidente de nuestro bloque, que esté aquí en la reunión, y a todos los diputados y diputadas de los distintos bloques que están participando. Sabemos que es importantísimo y fundamental que Argentina tenga un plan de mediano y largo plazo, que es decisivo que esto sea así. No hay forma en la ciencia y la tecnología, como en la educación, no hay forma de cambiar, transformar y tener un futuro distinto si no consolidamos una perspectiva no solo de cuánto vamos a invertir, sino en qué vamos a invertir y cuáles son los objetivos fundamentales. Esto para nosotros es central, es decisivo. Hemos dado pasos enormes. Este mismo Congreso, con esta misma conformación, ha votado la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, ha votado la ley de bio y nanotecnología, ha votado la ley de economía de conocimiento y ha votado un conjunto de leyes que tienen fondos especiales para la investigación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es el mismo Congreso al que le decimos también que nos parece importantísimo que tenga estatus de ley un plan para 10 años. Argentina tiene que madurar en algún momento, no puede ser que esté supeditado a los cambios electorales, políticas que son estratégicas. Quiero decir que nos llena de alegría que, así como la reunión inicial fueron miembros casi todos del Consejo Académico que venían del ámbito académico los que participaron, hoy están los actores de la sociedad, los que tienen que llevar adelante esta tarea. También fue una discusión, ¿el sector privado participa o no participa? Dijimos, no tiene ninguna posibilidad el sector público de avanzar en estos temas si no es una articulación virtuosa con el sector privado, y también planteamos en ese momento por qué las leyes de bio, nano o de crédito fiscal, o la que ya votó esta Cámara y está en la otra Cámara, que es la de incentivo a la innovación, y que estamos esperando que el Senado se reúna también porque se votó por unanimidad en esta Cámara, son las que permiten, como los países desarrollados, aquellos países que usaron la ciencia y la tecnología como elemento fundamental, tener una inversión pública, pero también tener una sólida inversión privada. La diputada Mara Brauer, del Frente de Todos, integrante de esta Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, remarcó la importancia de que el ministro venga aquí, al seno de la Cámara de Diputados de la Nación, no solamente a contar cómo fue el impulso de este plan nacional, sino además a dar respuesta a todas las preguntas que se hicieron en la primera reunión informativa. Quiero destacar cuestiones importantes que han sucedido en esta comisión desde que empezamos a trabajar el Plan Nacional 2030, cosas que son novedosas. Una, que es el cumplimiento del horario. Manes, es realmente es algo a destacar, porque es más ágiles las reuniones, realmente nos permite escucharnos y tener previsibilidad. Pero más allá de ese detalle que a mí me encanta, que es el cumplimiento de los horarios, también, y creo que lo dije en la reunión anterior, en estas reuniones de comisión no sabemos quién invitó a quién. En otros temas uno ya sabe, no tiene que ni leer el nombre de los invitados y decir, este viene de la oposición, este viene del oficialismo. No, ya van 2 reuniones informativas, esta vez fueron 11, la otra vez creo que fueron 18 los oradores, que realmente no se sabía si lo invitó el bloque de la oposición, si lo invitaron el bloque del oficialismo, porque justamente lo que se ve es mujeres, hombres y mujeres argentinos preocupados por la ciencia, defendiendo un plan, defendiendo una política científica y proponiendo desafíos y mejoras. El ministro de Ciencia, que vino a defender el plan de ciencia la vez anterior y que hoy vuelve
habiendo tomado todos los planteos que hicieron los expositores y que viene con una respuesta a la mayoría de los temas planteados. No es común que un ministerio se ponga a reordenar, porque no es que no lo venían haciendo, hacer operativo el Plan 2030. Es lógico que lo que viene haciendo el ministerio y lo que planifica el Ministerio Futuro y lo que el ministerio nos planteó cuando votamos el presupuesto en Ciencia y Tecnología era la operatividad de todo esto. Pero se le pidió al Ministerio una sistematización y tanto el Ministerio como las provincias lo hicieron y vienen a esta comisión a presentarlo. Creo que esto hay que destacarlo. El presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Germán Martínez, remarcó la importancia de tener unanimidad y de ver cuáles son los posibles consensos para entender la solución a la problemática y a los avances que tiene la tecnología de aquí en adelante. Podemos reconocer más o menos si hay o no diferencia respecto a algunas cosas. Ahora, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si queremos un plan por ley o no. Y creo que eso es lo que, con mucha honestidad intelectual, plantea el Ministerio de Ciencia. Hizo su camino en la Cámara de Senadores, viene a la Cámara de Diputados, se hizo una reunión informativa muy buena, se hicieron planteos, se toman esos planteos, se transforman en documentos de tipo operativo que se ponen a consideración. Podremos haber tenido más o menos tiempo para leerlo, quizás bienvenido sea que lo podamos profundizar. Venimos a esta segunda reunión, estamos mucho más cerca, creo que todos sentimos que estamos más cerca de la reunión anterior, y hay un momento donde uno tiene que decir, che, ¿quiero este tema por ley o no? No nos autoimpongamos la unanimidad. Sí, impongámonos el mayor consenso posible. Y en ese mayor consenso posible utilicemos las herramientas que hemos utilizado 1000 veces en el Congreso argentino para establecer compromisos políticos entre los bloques con el Poder Ejecutivo para que las cosas que no están todavía integradas en el texto del proyecto las podamos integrar. Yo propongo eso y que obviamente que podamos tener esta ley lo más rápido posible. Bueno, ojalá así sea. La vi tan entusiasmada, la Braver, Está siguiendo de cerca el tema. No, pero la vi con Manes. entusiasmada con Manes. En un momento el oficialismo intentó atraer a Manes, ¿no? A la coalición del Sí, Frente de pero Todos. Manes Unión hace la por gran Patria. Manes. Manes trabaja para Manes. Sí, en principio igual de todas maneras no es solamente con Manes, pero hay un sector de Unión por la Patria que está haciendo guiños al radicalismo, Sí, ¿no? en un contexto de que el sector del PRO, más vinculado a Macri, se está acercando más a Javier Milei, así que las puertas están abiertas siempre. Bueno, estimados, estamos a menos de un par de minutos. Vamos a recordar para aquellos que recién nos encuentran. Quiero decirles, ayer entrevisté a Ahmeyet. Sabrina Ahmeyet. Está todo bien, pero dijo, nosotros no vamos a hacer quórum. ¿Ya anticipaba? Es decir, todo lo que hablamos está todo bien, está todo bien. Hicimos un mano a mano y uno de los compañeros ayer le preguntó, ¿usted va? Y no. Ni yo ni su espacio, naturalmente. Así que es raro. Ella me dijo que no vive en Buenos Aires. No vive en Buenos Aires. Pero están todos, igual que hablamos también con una diputada que estaba, ¿en Chivilcoy era? No. En Chivilcoy, ¿no? Que era del Frente, que ayer entrevistamos. Digo, ¿va a estar? No, porque estoy trabajando porque quiero ser intendenta. Bueno, qué sé yo. ¿Me parece? Digo, qué sé yo. ¿No? Digo, está todo bien lo electoral, pero en el fragor del día a día hay temas que debieran resolverse con una sociedad que necesita ponerle el cascabel al gato. Sí, siempre y cuando aparte siguen siendo diputados y diputadas, más allá. Me parece, un poquito, ¿no? Un poquito, por lo menos en los meses que tienen, por lo menos recordarlo con cierto entusiasmo republicano, aunque la palabra a algunos les molesta. Por eso la idea es hacer una sesión, ¿no? Que haya una sesión este mes. Por favor. Antes de Entre otras octubre, que cosas. ya va a ser muy complicado por la campaña. No te vayas, estás en Diputado TV, vamos y venimos.
Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? El proyecto principal tiene que ver con eso, con buscar brindarle mayores defensas a la aerolínea de bandera, que la privatización no sea sencilla de realizar, porque lo que hemos escuchado de los distintos candidatos de la derecha es básicamente eso, la búsqueda de la privatización, retornar a las privatizaciones de las empresas que tantos daños nos han hecho. Aerolíneas Argentinas hoy es una enorme herramienta, no solo, como decía antes, de movilidad, sino también de generación de ingresos para muchísimas regiones de nuestro país, ¿no? Para muchísimas economías regionales de nuestro país. DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Este es el gasoducto Presidente Néstor Kirchner, una obra de escala mundial realizada en tiempo récord, que unirá la energía de Vaca Muerta con todo el país. Innovaciones, tecnología, cientos de kilómetros de acero y miles de trabajadoras y trabajadores. Esta megaestructura alimentará la llama del país, uniéndonos con nuestros seres queridos, acelerando la economía, ahorrando divisas, con desarrollo, con federalismo, con soberanía y orgullo. Gasoducto Presidente Néstor Kirchner. Mueve energía, mueve al país. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de noticias parlamentarias. Tema del consenso que tiene que haber en un Congreso que se maneja con minorías. Y justamente de las leyes que estamos hablando, las leyes sociales, son leyes que llegaron al recinto con enorme consenso y que, bueno, se traduce en las votaciones. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Para ser grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición. Obviamente que el juego legal lo regula cada provincia, depende de cada jurisdicción, y yo no me puedo meter en esa publicidad, pero en las apuestas online sí me puedo meter. Bien. Entonces el proyecto lo que busca es, por un lado, restringir a las horas de la madrugada el horario de publicidad. Una amiga me decía, bueno, sí, pero justo a la madrugada están los que tienen insomnio. Bueno, sí, pero durante el día están los jóvenes, nunca va a haber un buen horario, pero bueno, restringámonos a la madrugada. Y lo que tenemos que hacer también es no asociar la publicidad con el éxito ni con eventos deportivos. Creo que es inadmisible, ¿no es cierto? Eso, el tema del manejo de los órganos o de la venta de órganos
y todo ese tipo de cosas creo que es irrealizable, creo que no va a conseguir. En primer lugar va a necesitar una ley, y no creo que nadie con un uso de razón pueda apoyar esa postura. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bueno, bienvenidos a Mundo Villa, el noticiero de los barrios populares. Se ha creado un mundo de mujeres que están trabajando y que llevaron todo lo que hacen realmente en una apuesta importante de vestimentas y de accesorios que se llama Matriarca. Bueno, en eso trabajamos en hacer un proyecto de interés en sus 10 años que lleva, así que es importante. Todos están yendo, por lo que yo veo, están todos muy informados con la escena del rap, escena del hip hop, están todos buscando la forma de poder evolucionar sus objetivos, sus proyectos, sus metas a corto plazo o a largo plazo. Y la verdad que es algo que a mí me motiva muchísimo. Mundo Villa, martes 23 horas. ¿Qué cosas cambiaron la pandemia, no? Recién me estaba comunicando con un colega que diferentes redacciones dejaron de ser redacciones porque, bueno, si lo pudiste trabajar en tu casa, haceme un Zoom, mándame la nota. Y haces radio, bueno, el radio Pirulito, entonces la cerramos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno. La pandemia, ayer lo veía a Marcelo, a Tinelli. ¿Cuántas cámaras acá tenemos? Tenemos 3 cámaras y un Jimmy. En el estudio, que creo que es Martínez, donde ayer salieron, hay un montón de cámaras, la robot. Pero ¿sabes qué? Utilizó un dron. Y dije, ¿cómo un dron? Digo, en estas nuevas metodologías y historias, reformular lo que uno cree que debe ser para siempre, ¿no? Después de la pandemia todo se reformuló. Ni hablar de las relaciones humanas, familiares, extrafamiliares. Es un tema, es un tema. Ahora estamos esperando una invitada. Y después, si te parece, Horacio, vamos a repasar un Sí. poco algunos de los temas que se van a tratar Sí. Ahora te voy a, en las ahora, comisiones. sí, si vos me permitís, en punto género, por ejemplo, a ver. Yo planteo además que no les hablan a los chicos. Porque hay que hablarle a los chicos, aunque no voten, digo, hay que dirigirles un mensaje a los chicos y hay que hablarles a ellos, a ellas. Las nenas y los nenes tienen una preocupación que nosotros lo vemos en la Defensoría cuando nos reunimos con ellas, con ellos, te dicen, ¿cuál es tu primer preocupación? Que mi mamá, que mi papá no tienen trabajo, por ejemplo. Lo viven, los padecen los chicos, la angustia que se vive en la familia porque no se llega a fin de mes, los chicos lo manifiestan como, y las chicas, como una preocupación de ellos, no de sus adultos solamente. Claro. Pero, a ver, es cierto que el nivel de pobreza, sobre todo, es altísimo, pero también es cierto que hay estudios, tanto de UNICEF como de la UCA, que dicen que sin AUH estaríamos en un 75% de pobreza. Entonces, nosotros queremos decir, hay que ensanchar cada vez más la cobertura de las asignaciones familiares, entre ellas la UH. Tenés la UH, la asignación familiar, para monotributistas, etcétera. Tenés aquellos que ganan mucho, pero que descuentan de ganancias, que descuentan más de lo que es del monto de la UH. Y de ese piso, que son derechos, la UH, siempre lo digo, no es ni un programa, ni un plan, es un derecho, porque la población infantil, que es un tercio de la población mundial y de la República Argentina, en el artículo 26 la Convención dice que tienen derecho a la seguridad social, que es la asignación familiar que reciben los trabajadores o trabajadoras en su salario, que a veces no se ven porque no lo ven discriminado, que es para aquellos que no tienen trabajo o tienen trabajo no regulado, es la asignación universal.
Bueno, muy interesante el tema de la perspectiva de los niños y las infancias. Vamos a decirle bienvenida una vez más a Karina Bashey. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto y un placer estar acá en el piso compartiendo con ustedes. Estábamos pensando en la Argentina. Recién, ¿a qué hora es? Es hoy a las 3, esta Comisión de Ciencia y Tecnología. Yo sé que estás en otra cosa, pero ¿por qué? No en otra cosa, no estás en esa comisión. Lo que sí quiero decir, ¿por qué menciono lo de las 3? Pues una Argentina que se mira para adelante. Le digo, qué elegante que la veo. Me dice, sí, vengo recién de una reunión en la Embajada de Taiwán. Negocios mirando para adelante, para la Argentina y para ambos países. Esto de mirar un poco más para adelante, salir de la coyuntura un rato, porque si no nos sumergimos en una coyuntura sin destino. No sé qué pensás. Totalmente, entiendo lo importante que es plantear horizontes. Tal cual. Porque es como si salimos en un auto a la ruta y no sabemos el destino, ¿no? Tal cual. Y siempre se arranca con el primer paso. Tal cual. Entonces, en esa mirada, como decís vos, si bien nuestra Argentina está en un estado de postración importante y vemos a nuestros hermanos argentinos y vemos futuros candidatos que hablan de nuestros pares como diciendo cerremos, eliminemos, y son hermanos argentinos que están en esos trabajos, ¿no? Está muy bien. Entonces, yo digo, si bien el Estado tiene desvíos importantísimos, sí, falencias importantísimas, sí entiendo que hay que trabajar por presupuesto asignado a metas, asignado a resultados. Presupuesto asignado a metas. A resultados y corregir esos desvíos, pero no todo está tan mal. Sí, sí, coincido. Yo creo que hay que buscar puntos de encuentro y desde ahí despegar y construir. Vos naciste, vivís en una provincia como San Luis, que más allá de las idas y vueltas políticas, ha sostenido proyectos, incluso a largo plazo, con parques industriales, con proyectos. Digo, no se puede vivir solo ahogado en el día a día. Es imposible. Totalmente. ¿Qué queremos como argentinos? A ver, ¿qué querés vos? Vamos a personalizarlo. ¿Qué querés totalmente. vos? A ver, sí. contame. Yo espero, creo y trabajo para una Argentina lleno de oportunidades. Creo que hay que salir de la política del dar a la política del generar, del transformar. La política sirve para generar herramientas a la gente para que le cambie la realidad de la gente. Es lo que nosotros deberíamos hacer en el Parlamento, ¿no? Generar leyes que transformen la realidad de la gente. Esta es la razón de ser de este espacio. Y este es el sistema republicano y federal. Y nos costó 40 años. Tal cual. Entonces tenemos que defenderlo y tenemos que trabajar para eso. Tal cual. Bueno, mis compañeros y compañeras quieren hacerte algunas preguntas puntuales. ¿Qué tal, Yuda? Hablando de crear leyes, hay expectativa para que el 13 haya una sesión con muchos proyectos, muchos son consensuados. Hoy seguramente tenga dictamen en el Plan de Ciencia y Técnica 2030, también iniciativas como la creación de universidades, otras que generan más fricciones como el proyecto vinculado a las líneas argentinas o el proyecto de blanqueo de capitales. Pensando en eso, ¿no? Que las leyes tienen que salir más allá de que se esté en campaña electoral o no. ¿Se discutió internamente sobre qué va a ser el PRO, Juntos por el Cambio, frente a la posibilidad de una sesión el 13? Mira, nosotros línea directa de la sesión todavía no tenemos. Es la información que vos estás pasando, digamos, de rumores. Obviamente que sí festejo y celebro que haya el 13 la sesión. Entiendo que nosotros los parlamentarios estamos para eso, para servir a la sociedad, generando los instrumentos y los mecanismos necesarios para esta transformación que... Pero ha marcado vos una diferencia importante, incluso en estos tiempos preelectorales. Hay un candidato, que incluso es diputado, estoy hablando de Milei, que quiere afuera. Digo, como no es un papelito pegado, hay miles de personas ahí adentro. Y son hermanos nuestros. Pero totalmente. Son de la República y además, Argentina. Hombres y mujeres que hacen todos los días, ¿no te gusta? Cambiemos rumbo, imaginemos otras rutas, pero que lo vas a tirar por la ventana. Pero además gente que ha sido reconocida a nivel mundial. Tenemos talentos en la investigación, tirar por ejemplo. por la ventana. Ese discurso de violencia, ¿no? De la figura de la motosierra y demás. No es por ahí. No es por ahí. ¿Qué acciones concretas voy a hacer para bajar nuestros niveles de pobreza? La pobreza es un termómetro que nos muestra
¿qué tal positivo o negativo ha sido las políticas de Estado? Sí. Es un disparador con un resultado, con un número. Perfecto, claro, muy bien. Entonces, nosotros como políticos o quienes están en los ejecutivos, ¿qué acciones llevo para gestionar ese número alarmante? Es nuestro vecino. Alarmante. Nosotros tenemos que tener empatía, sensibilidad social. No les ¿Por importa qué nada. hemos perdido? No les importa nada. Mira estas últimas horas, donde incluso en el terreno de derechos humanos hay una provocación totalmente. Hubo un pacto democrático, el propio Alfonsín llamando a un juicio a la Junta. Digo, se remonta lo peor de la sociedad. Pero creo que se genera el caldo de cultivo para eso. Entonces, todo quienes es un laboratorio. ocupamos estos lugares, ¿qué hacemos Ahí está. para ¿Y desactivar vos tenés esto? relación con tus pares? ¿De mi bloque? Sí. Sí. ¿Y coinciden con esta postura Sí, tuya? sí, Claro. Sí, claro. La idea es que la política sea proactiva. Proactiva. A, E, I, O, U. Son términos de vanguardia que tenemos Claro. que implementar. Ayer la vi a la ¿no? Bullrich presentando de ser, qué sé yo, más allá de candidata, un equipo de trabajo. ¿Estás cerca vos de ella? Estoy trabajando desde el territorio en San Luis. Para Bullrich. Patricia, sí, Para- sí, sí. ¿La para conoces? Patricia, sí, sí, sí. Estoy convencida que va a ser nuestra... ¿Qué lugar va a tener Macri en ese futuro? Porque viste que hay una pelea interna, ¿no? Sí. Y Con un entiendo Macri. que en una línea Con de Macri que juega en la dualidad, ¿no? Entiendo que es una línea de coherencia, un reconocimiento por Macri, que ha sido el fundador de nuestro espacio. No, todo eso lo entiendo, pero... Y que debería ocupar un rol, Ocuparse. pero desde mi mirada... Bueno, ¿qué pasa en San Luis? ¿Qué te pasa en San Luis? Contame. Mira, en San Luis tenemos 7 de cada 10 niños están siendo Pobres, sí. pobres. Eso significa un impacto en nuestro futuro no ¿El muy Estado positivo. asiste? Mira, la asistencia es como muy dirigida a puntos y después se desvirtúa. Ah, mira. Como que lo mismo, presupuesto meta. Presupuesto meta. Sí, ¿Y sí. qué hablaste con la gente de Taiwán? Contame. ¿Cuál es la idea de Taiwán? Es la primera ronda de negocio que hacen después de 4 años, después de la pandemia. ¿Cuál es la idea de ellos? Comenzar a tener representaciones de sus marcas aquí en Argentina. Y nosotros en ese sentido hemos invitado a empresarios de San Luis que se acercaran para empezar a generar este tipo ¿Y de fabricar en la vínculos. Argentina o abrir solamente importación? No. Ellos quieren asentarse. con Ah, la eso es fabricación. interesante. O sea, es un no es abrir igual. solamente y que venga un contenedor. Esa es la idea, ir construyendo, ¿no? Y estamos en conversaciones. Ahí está. Martín, le consulto por la discusión sobre alquileres. En general, por un lado, lo que se aprobó en diputados, que ahora se está discutiendo en el Senado, hay que ver si vuelve, ¿no? Pero también alquileres temporarios, que era parte de la cuestión, ¿no? Hay 2 proyectos, uno acá en diputados, hay otro que avanza en el Senado. ¿Qué mirada tienen sobre este tema? Mira, yo no he visto el proyecto de alquileres temporarios, sí el que aprobamos con media sanción, que fue la modificación de la ley. Entiendo que esta ley de alquileres realmente está obsoleta y lo que necesitamos es una ley integral para el mercado inmobiliario. Porque si nuestra sociedad está con altos índices de falencias de casa habitacional, ahí está. ¿Dónde está el Estado generando una política proactiva para generar las viviendas que necesitamos? No todo el mundo puede estar alquilando. Nosotros necesitamos una ley de alquiler, una ley para el mercado inmobiliario de amplio espectro, que es mucho más que regular la relación inquilino-propietario. Creo que en esa mirada los equipos técnicos de Patricia están trabajando en una ley macro para el mercado de capital, para el mercado inmobiliario. O sea, créditos, digan, para... Por ejemplo, una X provincia tiene lugar para desarrollar una población. ¿Cómo generas una política de incentivo a las constructoras para que inviertan ahí y cómo generas el financiamiento para esas viviendas? Pero, ¿cómo es el caso en el San Luis? Porque fue muy interesante ahora en el debate que se está dando en el Senado que varios senadores dieron cuenta de cómo es la realidad en muchas de las provincias sobre las repercusiones que tiene el turismo
muchas veces en la quita de oferta de propiedades, ¿no? Para la vivienda familiar, para los alquileres temporarios que se organizan a través de plataformas como Airbnb. ¿Cómo es el caso de San Luis? Mira, te comento. En San Luis, por ejemplo, en el lugar donde vivo yo, Mercedes, en lugar de San Luis Capital, generalmente las viviendas de alquiler para casa habitacional están disponibles. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un cordón de turismo, por ejemplo, Las Comechingones, Merlo, Potrero de los Funes, donde allí hay complejos de cabañas que se desarrollan, inversiones inmobiliarias destinadas al turismo. Pero no sucede el caso como, por ejemplo, Mar del Plata, que te corren una vivienda de casa-habitación para una temporaria por un tema de rentabilidad. Sí, o acá en Ciudad de Buenos Aires, que hubo una decreación del 50% de la oferta y mucho se ha tuvo que ver. Pero, claro, o sea, digo, el dueño de cabaña no le importa si vos sos un empleado de tienda y andás con los dos pibes dando vueltas. El tipo dice 2 más 2, 4. Está en otro mercado. Está en otra lógica. Y tenés ciudades maravillosas como las que acabas de mencionar, Potrero, Merlo, qué sé yo. Otro mercado, muchas veces otra moneda, ¿no? No, pero aparte hay una cosa curiosa. Que regula digo, el proyecto. Yo soy cocinero o mucama de ese hotel y no tengo dónde ir a vivir. Y quiero ir a Merlo y yo soy un jardinero espectacular. ¿Dónde duermo? Pregunta, ¿vos estás en la Comisión de Discapacidad? Sí, mañana tenemos... Contanos algo de eso. Mañana tenemos la Comisión de Discapacidad. ¿Qué están tratando ahí? Un lenguaje integral para Qué bueno eso. Que se maneje, digamos, en todos los poderes, ejecutivo, legislativo. Va a haber comisión ahí. Sí, va a haber. Hasta ahora tenemos... Y vas a sumar tu apoyo. Sí, a mí me interesa mucho la discapacidad. Y claro. ¿sabes qué? A ver, explícame. En forma real, no para el marketing, digamos. Claro, ¿no? tal cual. Entiendo que en este mundo donde ya todo es integrado, todavía estamos peleando el derecho para una accesibilidad. ¿No te das cuenta? Es como las incoherencias, ¿no? De la simpleza. Es decir, si vos tenés capacidades diferentes y sos el mejor cocinero, pero por ahí, qué sé yo, no podés trabajar. Bueno, te comento que en pos de eso, nosotros estamos generando con una fundación en mi provincia, acompañando a esa fundación a mostrar el plan que el gobierno actual tiene para fomentar la incorporación de gente con discapacidad por 6 meses. Me encantó. ¿Qué pasa? Lo llevamos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Qué pasó? Y le abrieron las puertas. Van a tomar a 2 personas con discapacidad. Mira, ¿ves? ¿Y qué hicimos? Vínculos, relaciones. Claro. Y en el caso de la comisión... Perdón. No, en el caso de la comisión del proyecto de lenguas, porque tenía una duda, es para que los funcionarios, todos los funcionarios nacionales estén capacitados. ¿En qué sentido? ¿De que tengan nociones básicas del lenguaje de señas? ¿Cómo sería? Claro, es brindarles las herramientas para la accesibilidad del lenguaje. Ayer lo poníamos como ejemplo. Viene alguien que no puede comunicarse y va al mostrador acá del anexo y quiere comunicarse con la diputada. Si no capacitas a quien está detrás del mostrador, nunca llega el ida y vuelta. Va a tener que buscar un auxilio para que le diga qué quiso decir con su lenguaje. Claro, y buscar la excepción. Y buscar la excepción. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, ahora con pequeñas cosas, estamos haciendo charlas y ponemos, necesita en la misma grieta, necesitan auxiliar, necesitan alguien como para ir visibilizando, ¿no? Entonces, pues sí, pasos pequeños, pero hay que darlos y hay que visibilizarlos. No llegas a ningún lado, si no tenés pasos pequeños no llegas a ningún lado. Es como te dije recién el ejemplo del auto, ¿no? Salís con el auto y tenés que tener destino. Cada ruta, claro. Decime, ¿siempre fuiste así, sensible y todas esas historias? Sí. ¿Siempre te importó? Sí, ¿Te importaron los otros, las otras, la comunidad? ¿Qué pasa? Yo vengo de las ciencias duras y todos son números y crecimiento y transformación. Sí. Y la política me ha permitido... Pero tenés un lado humano que te estamos escuchando y percibiendo. ¿De dónde? ¿Cómo viene eso? ¿De familia? ¿De piba? No, ¿sabes qué? A ver. Yo veo que toda la cuestión de números y de transformaciones se autogenera todo el tiempo solo, ¿no? Y con respecto a la discapacidad vi un lugarcito para alzar la voz por alguien. Muy bien, me gustó eso. Vos sabés que estuve con los equipos tuve con Patricia, tuve con el futuro vicepresidente y a todos les decía, hablen de su política de discapacidad en sus discursos, porque la gente está esperando. Le aconsejaste, claro. No es un consejo, digamos. Bueno, pero sugerís. Sí, estás trabajando todo el tiempo en eso. Yo creo que es un espacio que todos tenemos esa responsabilidad social. ¿Vos crees en las economías regionales? Sí, totalmente. Mucho. Creo que es
¿Qué pasó? Y ¿Qué yo le había pasó? prometido a usted ¿A mí? la miel. Yo me lo acordé, me parecía que no debía Recordármelo. yo recordársela por una cuestión. No me diga que me trajo la miel. Sí, cómo no. Me trajo la No miel. estamos hablando de coherencia. Todo es una Totalmente. Y mire, yo que le pregunté sobre economía. Muchísimas gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Hablábamos de economías regionales. Y bueno, acá tenemos. Es maravillosa la Nos quedamos sin miel coincidencia. igual nosotros. Para la próxima, chicos, lo que A pasa todos. es que, ¿sabes qué? Mirá En vos. el vuelo tengo problemas con los kilos, ¿viste? Mirá, ahí está. Ahí está. Lo que habla- Contame el mundo miel de Lo de que San hablabas Luis. de- ¿Acá querés? ¿Dónde querés? ¿Dónde lo querés? Ahí, ahí está. Ahí está, mira. Vamos a ponerlo derechito para que se mire bien. Ahí va. Perfecto. Hacemos un poquito de foco. Ahí Lo está. importante de Contame. de las economías Ahí regionales. está. 10. 10. Espero que te guste, es de Algarrobo. Me encantó. Me encantó. Te vas a ver más joven. ¿Es necesario? Más. Es linda. Bueno, Para a ver, endulzar a ver, un poco después de contame, tanta grieta en nuestra sociedad. Contame cómo se extrae miel y de algarrobo. A ver. No sé el proceso productivo. Eso Debe es ser muy un rico productor de Mercedes De que Villa tiene sus Mercedes. cajones Muchas en un campo donde hay muchos algarrobos. Sí. Entonces las abejitas van y se alimentan Se de ese alimentan de ahí. algarrobo y después hacen todo el proceso de Debe ser extracción. muy rico. Y, por ejemplo, ese emprendimiento tiene 10 personas a cargo, ¿no? En el campo que hacen todo el trabajo. Y a eso voy con lo que nombraba recién de economías regionales. Claro. El impacto que va generando en la sociedad y cómo va enrolando. Yo debo dejar todo el periodismo y dedicarme, por ejemplo, a la actividad apícola. ¿Qué me sugerís? ¿Me tengo que mudar a San Luis? Yo te sugiero que, A ver, ¿qué me sugerís? que vos hagas lo que tu corazón te indique. Epa. ¿Escucharon ustedes? Si vos le pones pasión, el resultado cosa avanza. va a salir. Muy bien. Bueno. Esto te sale muy bien. Un poquito. Un poquito, y sos Un poquito. humilde. Karina Bachey. Le hago una consulta a la diputada por un libro que presenta hoy de Alberto Testa en la biblioteca. A contarme ¿De qué se trata? A ver, ¿de qué se trata Mira, eso? el autor es de nuestra tierra, de San Luis, y lo que queríamos es mostrar a nuestra sociedad un autor de San Luis y toca el tema que, bueno, tanto nos azota en San Luis y en el resto de la Argentina, ¿no? Con una mirada más integrada de la pobreza, ¿no? Entendiendo este término que tanto es tan usado y tan poco empatizado, ¿no? Porque todo el mundo habla de pobreza, sí, livianamente hablamos, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado y hemos normalizado. Por eso significa no comer. Y no desarrollarse. Y no generar desde futuro. desde la panza de mamá. Desde la panza de Entonces mamá. vos decís, No tengo un lugar digno para dormir. ¿Cómo condenás Me para despierto adelante? y no tengo rumbo. Me despierto y no sé si, ¿para qué voy a ir al colegio? Acompaño a papá con el carro y a lo mejor con lo que recogemos del carro, a la noche podemos comer algo. Y si el carro fuera transitorio, estaría buenísimo. Sí, pero El no. tema que el Estamos carro es condenados hace permanencia. muchos años. Esto también, por eso hay gran parte de la sociedad que está enojada. Pero a eso voy, a empatizar con el otro. ¿Qué hacemos como No país? ser indiferente, ¿no? ¿Y qué hacemos como país? Hay que apretar. No, yo estoy pensando eso, ¿no? Por un lado la pobreza y por el otro lo que tiene que ver, se está planteando mucho en el marco de la campaña, lo que tiene con la reforma laboral. Vos integrás muchas de las comisiones que tienen que ver con industria, que tienen que ver con economías regionales. Y una de las iniciativas que es muy interesante, que se está planteando tal vez para debatir en una próxima sesión, es lo que tiene que ver con la ampliación de las licencias por paternidad o por maternidad o de personas gestantes. Quería consultar por tu mirada al respecto, porque ha sido un reclamo histórico también del movimiento feminista, de la diferencia en la responsabilidad de las tareas de cuidado, que muchas veces tiene que ver con que 2 días tienen de licencia los hombres, y vos como una dirigente que se dedica a la política, imagino que bueno, tendrás tu mirada y tenés hijos. Bueno, sobre este proyecto que no se sabe si Juntos por el Cambio lo va a acompañar. ¿Qué mirada tenés al respecto? A mirada a nivel personal,
Entiendo que nosotros necesitamos tener empleados que estén bien emocionalmente, físicamente. Entiendo que cuando vos en tus equipos tenés gente que está contenida, la producción que tenés y los resultados son fantásticos. Entiendo que sí, hay que rever el tema de las licencias porque he sido mamá y he tenido esos periodos. Así que sí, hay que trabajar en ese sentido. Y también reforzar la responsabilidad, ¿no? de como trabajador, porque por ahí hay un exceso de, digamos, como de responsabilidades del empleador y por ahí el trabajador, sus rendimientos no son los óptimos. Entonces, vamos a lo mismo. Excesos, pero como por ejemplo, ¿cuál? Y, por ejemplo, bueno, cuando nos pasan un certificado por enfermedad y no está enfermo, esos desvíos que se suelen dar, digamos, en función de los derechos del trabajador. Entiendo que hay que regular en un marco más compensatorio entre las partes. Bueno, perdón. No, ¿y cómo se hace eso teniendo en cuenta que hoy la realidad, en realidad, que nos enfrentamos es otra, es un índice de informalidad tremendo, que todo el trabajo nuevo que se genera es monotributista, la presentación de un certificado digamos, de enfermedad no te lo reciben, la mayoría de los trabajos. Hay una realidad concreta de que la mayoría de los trabajadores y trabajadoras hoy no tienen derechos laborales básicos que también explican. Yo quiero pensar, y lo vuelvo de vuelta al tema del caso de las licencias parentales, porque lo que se busca es también incluir a los monotributistas, que hoy no tienen acceso. Bueno, ¿cómo se piensa una reforma laboral entendida en esos términos, progresiva? Y yo entiendo que toda esa informalidad se da porque realmente no tenemos una política de veras con respecto a generar incentivos para generar fuentes de trabajo. Tenemos una presión impositiva, es muy importante para quienes toman trabajadores y además con todos los riesgos que conlleva tomar un trabajador. Y es más, hoy por hoy cuando vos querés blanquear un trabajador, la mayoría no quiere estar blanqueado por los beneficios que están cobrando del Estado. Entonces, hay que buscar un puente. No sé si es cierto eso, que cuando le preguntás a la gente si quiere estar en blanco, te dice que no. Bueno, yo te comento de mi realidad, yo soy contadora, nosotros en el estudio asesoramos empresas y cuesta muchísimo blanquear a las personas. No quieren blanquearse para no dejar de percibir el plan. Y vos le estás asegurando un sueldo, le estás asegurando una continuidad y quieren convivir en paralelo con las dos realidades. Yo te cuento desde mi porción, no te hablo de la generalidad, te cuento desde mi espacio y de mi experiencia como contadora que estoy en ejercicio de la función. ¿Hasta qué punto, diputada, Milei viene corriendo el arco en este tipo de discusiones, en lo que es gasto público, rebaja de impuestos? Y ahora, bueno, Patricia Bullrich, la candidata del espacio del PRO y de Juntos por el Cambio, tiene un discurso más humanista, dice ella. Ahí vio algún margen como para, en todo caso, crecer para las generales. ¿Cómo ve este tema? Yo te pregunto, ¿vos sos un número o sos una persona? Milei ve todo como un número. Sí. Y nosotros necesitamos un Estado presente. Un Estado que regule los desvíos que tiene. Pero necesitamos un Estado presente. Porque los Estados están para regular todas las cuestiones que los privados no van a hacer. Porque los privados están para generar rentabilidades. Y el Estado no está para generar rentabilidades. Sí está para generar rentabilidades sociales. Claro. Hasta el resultado de las PASO, el PRO tenía otro posicionamiento, ¿no? Y sí, pero creo que hay que interpretar las urnas. Hay que interpretar la sociología, lo que está pasando sociológicamente con todos estos fenómenos, porque la sociedad estamos cambiando, y estamos cambiando porque estamos vivos. Todo el tiempo nos estamos transformando, y los pensares van mutando. Y eso también habla de la evolución, ¿no? Como sociedad. Porque ahora hubo esta situación, y bueno, hay que interpretarlo, y no puedes hacer la vista gorda. Y en esto de ser humanos, un poco, nosotros discutimos mucho en la primera hora del programa, imagino que estuviste al tanto de lo que pasó en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, con Victoria Villarroel, compañera de la Cámara de Diputados, encabezando un acto que era, con la excusa de las víctimas del, como ella llama, terrorismo, la reinstauración de discursos vinculados a teorías de 2 demonios, la existencia de una guerra sucia, sobre los crímenes cometidos durante la última dictadura. Siempre se debate acá en la Cámara sobre los proyectos que sancionan el negacionismo o ver cómo hacer para lidiar con esos discursos que en líneas generales lo que hace es banalizar
lo que sucedió durante la dictadura. Quería preguntarte por tu mirada al respecto. Yo pienso que esos discursos nos van anclando en el pasado, ¿no? Y nosotros tenemos que mirar para adelante. ¿Qué queremos como Argentina? Yo quiero una Argentina integrada, no quiero una Argentina agrietada. Si vos pensás diferente que yo, busquemos el punto en común y construyamos desde ahí. Eso entiendo, que las grietas ya no construyen, tenemos que ir a un salto cuántico, tenemos que evolucionar. ¿Cuándo termina tu mandato? El 2025. Y tenés un montón de sueños y proyectos pendientes. Sí, siempre. Digo, vinculados en este mundo parlamentario. No tengo interés por la permanencia. Claro. Entiendo que la permanencia... Pero querés incentivar y acelerar algunos proyectos entiendo tuyos. Que la permanencia no genera buen clima en la democracia. ¿Cuál fue el primer proyecto que presentaste acá? Que fue un sueño. Ya ni me acuerdo. Y que haya caminado, que haya crecido. No, he presentado muy pocos proyectos, tengo un año y medio de gestión. ¿Estás trabajando Ahora en alguno en hemos presentado un proyecto para la discapacidad, para una asistencia económica, muy bien. Para el deporte y para las personas con discapacidad. Porque, ¿qué entiendo? Mira. Que el deportista, el discapacitado en el deporte es protagonista de su propio futuro. Su propia vida. Entonces, veo ahí un lugar, un espacio para el desarrollo de su potencial como protagonista. Y entiendo que cada uno tiene que ser protagonista en el lugar donde le toque estar. Decimos un montón de gracias, Karina. Muchas gracias. Gracias y gracias también por tener la memoria y vamos a compartir esta rica miel de algarrobo. Sí, yo creo que es el gesto, por más que no sea muy grande. Es enorme, ¿no? Pero bueno, es la gratitud porque ustedes siempre me reciben bien y me hacen unas notas así agradables. Te lo mereces vos y todos aquellos que nos ayudan a pensar. Gracias, gracias. Buenos días. Bueno, nosotros seguimos en nuestra agenda. ¿Estás liberada? Gracias. Gracias. Muchas gracias, querida. ¿Cómo seguimos? A ver, ¿qué tema te quedó pendiente? Recordame cuál es el tema pendiente tuyo, Martín. Alquileres temporarios, uno de los temas que habló la diputada. Ajá. Y entonces, recordame qué día, qué hora, hoy, mañana, decime. No, sí, que vamos a escuchar a Germán Martínez, que habló precisamente de este tema, porque es interesante lo que está pasando en el Senado de la Nación. Ese no porque lo tengo. Okay. Es posible que haya una media sanción sobre este tema que no logró salir. Cuando hablas de este tema, ¿de qué tema estás hablando? Alquileres temporarios. A ver, don Germán, ¿qué dice usted? Bueno, llegó al recinto el dictamen que nosotros habíamos firmado en junio del año pasado. En aquel momento ya habían quedado claras las dos posiciones que terminaron expresándose en el día de ayer. Una que es la que expresamos nosotros, que pensamos que para ampliar el stock de viviendas en alquiler no hay que atentar contra el corazón de la ley de alquileres, que justamente tenían que ver con los derechos de los inquilinos, sino que había que generar, por un lado, incentivos para los propietarios, principalmente los propietarios más pequeños, 1, 2, 3 viviendas para que la pongan en alquiler. Y en segundo lugar, no lo pudimos tratar porque nos rechazaron también el tratamiento sobre tablas, pero creo que se abrió un debate interesante que es que casi no tuvo registro periodístico, ¿no? El pedido que hizo nuestra compañera Paula Penaca de empezar a trabajar sobre la regulación de las plataformas. Que claro. Es un temazo imprescindible de abordar en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, como Ushuaia, como Bariloche. Claro. Sí, pero también en otras donde vos tenés economías fuertemente ancladas a la evolución del dólar. Claro. Ahí te puedo citar Neuquén, te puedo citar por todo el fenómeno de los hidrocarburos, obviamente. Ajá. Te puedo citar Rosario, ¿no? Con todo lo que se genera alrededor de la cuestión del campo. Entonces, es un tema muy interesante porque el proceso, yo lo dije en mi discurso... En España está regulado, ¿no? No, mirá, te agrego algo más. Hay regulaciones. Nosotros cuando vinieron acá, la jefa de gabinete de Portugal, estuvimos hablando del tema. En determinadas comunidades de España se está debatiendo el tema. En Alemania se está debatiendo el tema. ¿Y cómo son esas experiencias? Pero aparte te digo algo más, porque ayer fue muy... No, las experiencias son todas incipientes y complejas. Porque después... Y hay una cosa que no es menor. Que acá lo único que vemos nosotros es el Congreso de la Nación.
pero hay un montón de elementos que se pueden tener en cuenta con legislaciones provinciales y también locales, que acá es como que está fuera del radar, ¿no? Digo, también eso, acordate que el famoso tema de Berlín respecto a una legislación de avanzada respecto al tema de alquileres, después tuvo fallo de la justicia en contra porque Berlín había asumido competencias que no le eran propias de la escala de gobierno de Berlín. Entonces también ahí hay que tener en cuenta cómo aportan los distintos niveles del Estado a tratar de solucionar este problema. Pero te digo algo que sobre 34 países, los 34 países más desarrollados, de acuerdo a la OCDE, en 23 hay regulaciones respecto a cómo tienen que subir los alquileres. Y en 13 de esos 34 te regulan cuál es el piso del primer contrato. O sea, te regulan el monto del primer contrato. Entonces, toda esta cosa de que el mercado lo resuelve, de que hay que dejar que el mercado resuelva Pero aparte todo. eso ya sucedió y no funcionó. Pero aparte el mercado no son entes abstractos. El mercado son propietarios, intermediadores, ¿no? e inquilinos. La situación de poder, ayer también lo traté de explicar, en cada uno de los eslabones de esto que denominamos el mercado, es totalmente distinto. No es lo mismo el inquilino que va y que ahora va a tener, en lugar de un contrato de 3 años, ahora cuando se apruebe, ¿no? Porque no se aprobó nada, es una media sanción, ¿no? De 3 años a 2. Bueno. De 1 año de actualización del contrato a 4 meses. Antes tenías una fórmula que se la criticó, pero que en el último tiempo, con el proceso de inflación, terminaba funcionando como un techo para el contrato. Ahora dicen, se pueden tomar, entre otros índices, todos dan por arriba del ICL, todos, o ninguno. Entonces eso somete al inquilino a estar cada 4 meses negociando. A ver, esto no es que no pasó nunca en la Argentina. Yo hasta entrado ya cuando me casé, siempre fui inquilino. Tuve problemas enormes hasta de garantía con problemas, digamos, todas esas cosas feas que pasan en una familia de inquilinos, ¿no? El 2002, yo recuerdo de ir cada 3 meses a renegociar con el propietario el valor del alquiler. Hoy, lo que votó Juntos por el Cambio y que festeja cierto sector, insisto, cierto sector del mercado inmobiliario de propietarios, es algo que va claramente en contra de los inquilinos. Bueno, es así la cosa. ¿No es cierto, Bravo? Así es. ¿Cómo se porta su nueva criatura? Bien, muy bien. ¿Ya lo reconoce? Creo que no. Qué frustrante. ¿Cómo que no lo reconoce? Tiene 2 meses. Sí, porque la alimenta, pero... Es chiquita y... Y no dice, usted dice... A la madre. ¿Cuál es el nombre de la criatura? Lara. Lara, llegó papá. Lara, llegó papá. ¿Y qué le dice? La mira, se sonríe. Sí, algunas sonrisas ahí lo vemos, reconoció. ya vemos algunas sonrisas. Pero ahí lo reconoció. Es muy chiquita todavía. Dice Lara. Hubo una generación de la década 60, una película, ¿se acuerda? Usted igual es muy joven, Mabel. Doctor Zhivago. Sí. Esto está La película anotado. preferida de mi abuela era. Bueno, vos sí. Y la música que acompañaba esa película era la canción de Lara. La canción de Lara. Ahí estaba... Peliculón. Doctor Zhivago. Bueno, cuente lo que quiera y ese y pueda. A ver. Sí, ahí escuchábamos a Germán Martínez, el jefe de bloque del Frente de Todos, respaldar este proyecto de Paula Penaca. Martínez decía, es imprescindible regular los alquileres temporarios como una condición también complementaria a la ley de alquileres, ¿no? que ya se debatió en la Cámara de Diputados y ahora pasó al Senado. Sobre este tema también está avanzando un proyecto en el Senado de alquileres temporarios, pero nosotros vamos a desarrollar este de Paula Penaca acá en la Cámara Baja. Ella lo que propone es regular la locación de inmuebles o habitaciones que se arrienden con fines turísticos, de descanso o cualquier otro fin por un plazo de hasta 3 meses. Esta es la definición que le da al alquiler temporario. También lo que propone el proyecto es que las plataformas digitales de alquiler, estas aplicaciones,
alquiler temporario deben habilitar un campo, esto no sucede ahora, un campo para que el propietario o administrador informe el número de inscripción, registro o licencia según corresponda en aquellas jurisdicciones que cuenten con este mecanismo, ¿no? Este registro, esta licencia. Lo que dice Penaca es que digamos, el proyecto apunta a empezar a regular, a tener algún tipo de control, teniendo en cuenta que la regulación corresponde a las provincias y a los municipios, no es jurisdicción nacional, pero el proyecto incorpora un marco general con derechos y obligaciones tanto para los propietarios como para los inquilinos y bueno, de alguna forma que se empiece a regular. A ver, ahí ya no. Ahí hay una idea. No veo. Es lo mismo proyecto. El proyecto del Senado sostiene lo mismo, de que aparezca Hay muchos puntos en registrado común. Por ejemplo, en la plataforma de Airbnb, que si vos tenés una propiedad con un alquiler temporario, te aparezca ese número para dar cuenta que cada una de las propiedades están registradas y no sucede lo que hoy sucede, por ejemplo, Ciudad de Buenos Aires, que tiene su propia legislación, porque como vos decís, son más bien municipales y provinciales, pero el registro que vos tenés de las propiedades es muy bajo. Es muy bajo en comparación con toda la oferta que hay. Entonces, la idea es que acrediten que están registradas y si no, te la dan de baja. El tema ahí es que necesitas una fiscalización que hay que hacerla. Un control fuerte, sí. Mirá, en Ciudad de Buenos Aires, como decías María, la ley se sancionó en 2019. Se calcula que en este momento hay unos 17.000, es imposible saberlo, pero se calcula 17.000 propiedades en alquiler temporario y hay registradas solamente 570, un porcentaje bajísimo. Bueno, lo que buscan estos proyectos es que eso se empiece de a poco a regularizar, ¿no? Justamente otro de los puntos es que, que se den de baja las ofertas notificadas por el Ministerio de Turismo que incumplan con las obligaciones de los anfitriones conforme a la normativa vigente y aplicable en cada jurisdicción. Esto, bueno, previo acto administrativo es el proyecto fundado y emanado de la autoridad competente. Otra cuestión en la que coinciden los dos proyectos, el de diputados y el del Senado, es que se tiene que utilizar la moneda nacional, pesos argentinos. Estos contratos muchas veces están en dólares, lo que genera un atractivo muy fuerte para los propietarios para que saquen de alquiler familiar, ¿no? Y también remitir al organismo de jurisdicción nacional con competencia en materia turística información de manera anónima y desagregada, de manera semestral respecto a la cantidad de operaciones realizadas en el país y sus respectivos montos. Bueno, también acá empezar a tener algún control sobre esta actividad. Decíamos que lo que propone es un marco general, pero lo que hace el proyecto es invitar a las jurisdicciones provinciales y municipales a diseñar e implementar marcos regulatorios que permitan armonizar, acá el vínculo con la ley de alquileres, ¿no? Armonizar el desarrollo de la actividad de alquileres temporarios con la situación habitacional local con fines de garantizar el derecho constitucional de acceso a la vivienda, ¿no? Con el espíritu de evitar la saturación del parque habitacional destinado a alquileres residenciales permanentes. Lo que está pasando ahora que bueno, hay muy pocas viviendas y digamos, alquileres en oferta, ¿no? Entonces eso hace que bueno, crezca todavía más el precio, lo que está pasando ahora. El proyecto, por último, promueve la creación de registros en los lugares en los que no está sancionado y o implementación de licencias habilitantes para ejercer la actividad de alquileres temporarios, de vuelta que haya un mayor control, y también promueve la limitación de la cantidad de las licencias, una vez que hay un registro, que se controle y se limite las licencias otorgadas, procurando de vuelta la armónica convivencia entre las unidades habitacionales destinadas a alquiler temporario y alquiler residencial tradicional. En el Senado, un sector de Juntos por el Cambio, legisladores radicales, apoyaron este proyecto, lo que generó, bueno, una discusión interna fuerte en Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, la candidata a presidenta del espacio, salió a despegarse, dijo que bueno, ella no está de acuerdo con esta regulación, así que bueno, probablemente en la Cámara de Diputados también va a haber un debate fuerte interno en ese interbloque. Bueno, muy bueno. Vamos al encuentro de Gonzalo. Dale, Gonzalito, todo tuyo.
Bueno, Horacio, nosotros nos encontramos aquí en el anexo, muy cerquita del ingreso a la sala número 2. A partir de las 15 está programada esta reunión de ciencia y tecnología, pero vos sabés que estaba buscando, hoy básicamente como todos los días siempre hay efemérides y también tiene un vínculo respecto al respeto, ¿no? Porque fíjate, estaba leyendo que hoy, por ejemplo, Horacio, es el Día Internacional de la Mujer Indígena. Fíjate vos que todo tiene relación y vínculo, porque si hablamos justamente del respeto que se requiere para estos días, ¿no? En referencia entendiendo que no solamente son una fecha simple, sino que se habla de los derechos, del respeto por sobre todas las cosas. Hay uno de los proyectos que se va a llevar a cabo en la jornada del jueves en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, que es de la diputada Sotolano, que es justamente Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos. Esto es para expresar su adhesión justamente a esta jornada. Si hablamos del respeto, también dentro de lo que menciona la diputada Gisela Marciota en el proyecto que se va a llevar a cabo mañana en la Comisión de Discapacidad, la diputada cuando presenta esta capacitación para todos los trabajadores de los 3 poderes del Estado, y cuando hablo todos no es simplemente para aquellos que recepcionan gente en algunos debidos puestos, sino que en todos los cargos y jerarquía justamente de los 3 poderes del Estado van a tener que hacer esta capacitación, que será compleja, que entendemos va a ser para que se pueda comprender la lengua de señas desde lo más mínimo y luego sí con alguna extensión si algún trabajador lo requiere para aprenderla un poquito más completa. Pero en uno de los propósitos en los cuales en cada uno de los proyectos hay fundamentos, la diputada expresa la cuestión de respeto en cuanto a la comunicación también de las personas justamente con esta discapacidad auditiva. A ver, esto vincula un poco todo también lo que mencionábamos recién respecto al respeto, Horacio, y fíjate que en las distintas aristas de las comisiones, los temas a tratar, siempre encontramos la palabra respeto y no quería dejar pasar por alto la mención, porque además de todo lo que hablábamos, de todos los proyectos de ciencia, de tecnología que hay, también tenemos que mencionar este tipo de cuestiones y que se van a ir desarrollando en todas estas reuniones que se van a llevar a cabo. Recordemos, hoy en Ciencia y Tecnología, con la presidencia de Facundo Manes, con la idea de aprobar el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030, mañana discapacidad a partir de las 10 de la mañana, al mediodía tendremos la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y el jueves tendremos la Comisión Bicameral para la Defensa de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el Honorable Senado, en el Salón Arturo Illia. Horacio. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Muy claro, muy claro. Le voy a decir algo en algunos segundos. Volvé del aire. A ver, ¿puedes partir pantalla? Ahí está. La repercusión que tuvo la máquina de cortar el pelo y su envío inédito. Sí. Sí. Muchas personas realmente me han escrito por este tema. Pero hasta en el mundo, no. Pero en el mundo, no acá solamente. Porque a mí me llegó, ahora después se lo voy a mandar, a mí me llegó versiones internacionales que estaban buscando un coiffeur, un peluquero de esa característica. Claro. Para 2 servicios penitenciarios, sí. Para 2. Claro, sería un poquito más fuerte. Bueno, algunos comentarios respecto a esto. No, es un modelo penitenciario que es muy buscado e interesante. Bukele estaba buscando algo parecido. Sí. Usted, que es un hombre muy culto, Horacio, hoy sabe que la tía de mi pareja, Moni, le mando un abrazo muy grande, me mandó una foto de los frailes. Los frailes, no sé si bueno, sí, los misioneros. Sí, tiene un nombre misionero. Sí, los jesuitas, que en realidad le voy a decir algo, se copiaron esos jesuitas incluso en plena Amazonia, sobre todo aquellos que han hecho... Sí, claro, sí, entiendo. Sí. Ahí están.
Claro, por ejemplo. Bastante descriptiva, ¿no? Como Sí, para... no, sí, le falta, la verdad está muy bien. le falta la capa nada más. Sí, sí. Suerte, Claro, suerte que la muchacha lo quiere, imagínese si no lo querría. Bueno, Totalmente. salute. No, Chau, totalmente. hasta un día de estos. Salud, Horacio, gracias. Hasta No mañana. creo. No sé, estoy en un día existencial un poco complicado. El mundo de la fe y el derecho de que cada uno, en la libertad de la trascendencia, elige lo que quiere y debe. Para eso es la libertad, no para gritar en un púlpito haciéndose el rockstar. Se está trabajando, sobre todo en la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, ¿en qué? En el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Ajá. El día de mañana se va a reunir la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto que preside Eduardo Valdés con una infinidad de proyectos de declaración. Ex embajador argentino En en el el Vaticano ante la Santa Sede. Exactamente. Momento, es un hombre no solamente de fe, es un hombre que en estas... Bueno, y hablando de Comisión de Relaciones Exteriores, un hombre que fue vicecanciller también, Ujú, exactamente. Sí, sí, sí. con el hoy embajador Bielsa Así es. en Chile. Lo que se busca, yo traje uno de los proyectos muy breve, que lo que se busca básicamente es establecer el 31 de octubre el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes en conmemoración del inicio de la Reforma Protestante. Estábamos hablando de monjes, después vamos a hablar un poco de monjes y particularmente con Martín Lutero, pero antes de llegar a eso, a ver, son varios proyectos, la idea es presentar un dictamen unificado. Hay uno de Vanessa Macetani del Frente de Todos, de Agustina Propato del Frente de Todos, de Rosina Chala del Frente de Todos, que va a ser intendenta en Tucumán, y de Dina Resinowski del PRO. Es un proyecto de declaración que lo que se busca básicamente es declarar un día como el Día Nacional de las Iglesias Protestantes. ¿Por qué? Vamos a la próxima placa. ¿Por qué? A ver. El 31 de octubre, vamos muy atrás, en 1517, el monje Martín Lutero martilla sobre sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio, allá en Alemania, dando inicio a una reforma protestante en básicamente toda Europa. ¿Qué son las 90? Yo no soy especialista en protestantismo y en la reforma, pero me lo enseñaban en historia. Las tesis son básicamente lo que genera también una ruptura dentro del propio cristianismo. Por un lado, el catolicismo, que estaba básicamente gobernado política y religiosamente por el papado en Roma, y después con las diferentes vertientes del protestantismo que surgen a través de esas principales tesis que establece Lutero, que lo que en su momento establecía era una crítica muy general al intercambio, a la venta de indulgencias. No sé si recuerdan, en su momento la Iglesia Católica te podía vender perdones a cambio. Si vos querías perdonar tus pecados, podías hacerlo a través, digamos, de la fe, de la confesión y digamos, de todo el proceso, o también le podías comprar a los sacerdotes indulgencias y a cambio de determinada cantidad de dinero que se establecía en base a tus recursos, te perdonaban. También podías comprar indulgencias para personas que se habían muerto. Entonces era un contexto así histórico de denuncias de la corrupción respecto al papado, entonces se rompe. Ahora un poquito de historia nomás. Las bulas. Hay antecedentes normativos, porque ¿por qué estamos hablando de las iglesias evangélicas? Las leyes 24.445, 24.571 y 24.757 ya establecían reconocimientos de días conmemorativos para las religiones católica, judía y musulmana. Entonces lo que se pretende es, si ya hay estos días para las religiones católica, judía y musulmana, pueden haberla para el caso de las evangélicas. Vamos a la última placa para cerrar. ¿Qué es lo que sostiene? Esta declaración busca profundizar la igualdad religiosa que debe existir entre los diversos cultos que se profesan libremente en nuestra nación. Y un dato, según una encuesta que hizo el CONICET, que es la famosa encuesta nacional de creencias del 2019, el 15% de la población argentina profesa, tiene fieles de iglesias cristianas no católicas. Entonces dan cuenta también de una religión que ha crecido en la Argentina y bueno, con su reconocimiento a través de este proyecto de declaración. Bueno. También nos queda pendiente ahí en la política está mirando cada vez más, ¿no? Este sector en época electoral no tiene tanto peso como otros países como Brasil, pero cada vez más. Preguntarle a Bolsonaro y al propio Milei. El último dato que dio María del porcentaje, en barrios del conurbano tiene mucha llegada.
Las iglesias evangélicas. La diputada Bachey nos pide que le recordemos que hoy a las 4 de la tarde, en el auditorio que lleva el nombre de Eduardo Fabio, en la Biblioteca del Congreso, se presenta un libro de un escritor puntano que es El espíritu pobre del rico capitalismo y además un poemario. El autor es Alberto Testa. Hoy a las 4 en la Biblioteca del Congreso. Bueno, colorín colorado. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. No te vayas, estás en Diputado Televisión. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.